Antonio Pérez Collado, ¿qué hay? Buenos días. Buenos y cálidos días. Vale, bueno, por ahí estáis. Bueno, unos días hace más calor que otros, ¿no? Y algunas horas más, pero bueno, de alguna manera había que empezar. Bueno, vamos a empezar con temas que en todo caso calientes. El PP, el Partido Popular, dices tú que demostración de flaqueza. ¿A qué te refieres? Sí, sí, eso fue una expresión afortunada, no sé si fue un escritor, Manuel Vázquez Montalbán, creo que lo dijo hablando del PC, que entonces hablaba de demostraciones de fuerza, pero dijo, conforme estamos, esto es una demostración de flaqueza, o sea que no podemos más. Y yo creo que esto es lo que ha hecho el PP con este espectáculo de el pasado domingo en Madrid, ¿no? En la Plaza de España. Claro, lo han presentado como un triunfo y como un encuentro de todas las fuerzas vivas, pero por más vueltas que le den, yo creo que tenemos que ser un poco serios, ¿no? Me da igual que sean 50.000 o que sean 100.000, ¿eh? Estamos hablando de Madrid, una ciudad con 3,5 millones de habitantes, muchos de ellos votantes del PP, parece ser, Ujú, y también la Comunidad de Madrid que tiene 7,5, que también vota mayoritariamente al PP, que no ujú, les cuesta nada de salir a la calle, ¿no? Es decir, y luego por otro lado, bueno, pues hay que tener en cuenta que el Partido Popular es un partido, según ellos, es el que más militantes tiene, o sea, afiliados, tiene 800.000, cargos públicos, pues debe andar por 60.000 o 65.000, no se sabe bien porque eso no lo dicen nunca para que la gente no se escandalice, pero gente que son concejales, presidente de diputación, asesores, pues entre los dos partidos grandes deben estar cerca de 80 o 85.000, es decir, vamos, que no han ido ni los que tienen la obligación de ir, ¿eh? Y si encima pones autobuses gratis y mueves a la gente en los pueblos y le pones autobús a la puerta con un bocadillo y diciéndole que lo va a pasar muy bien en Madrid, luego puede pasar por el Corte Inglés o por, yo qué sé, por el Jardín Botánico y que lo van a ser un encuentro muy, muy bonito, pues entonces juntar 100.000, que parece que no ha sido el caso, esa es la cifra extrema, ¿no? Yo creo, por lo que se ha visto, que compara manifestaciones y tal, y de la misma plaza, pues deben andar por 40 o 50.000, ¿eh? Que decir que eso no es mucho. Si queremos echar cuentas, podemos mirar el 22 de marzo de 2014, que fueron las marchas de la dignidad, ujú. organizadas por colectivos de base, sin apoyo publicitario, sin pagar autobuses, pagándose la gente el bocadillo, y hubo 1,5 millones o 2 millones de personas, ¿eh? Eso sí es una manifestación. Y además no nos hicieron caso, pues imagínate 50.000. Es decir, estamos hablando, pues como digo, que se han quedado bastante cortos y que han pinchado. Han pinchado y ya es la quinta o la sexta y de ahí no pasan, incluso van a menos. Y claro, también no hace falta irse a 2014 como he hecho yo. Hace unos meses aquí eh, y solo era gente de Valencia y las comarcas limítrofes, bueno, Sí. hubo 130.000 personas para pedir la dimisión de Carlos Mazón. Es Ujú. decir, si de una provincia, menos de una provincia, de unas cuantas comarcas y la capital de Valencia, saca 130.000 y dice que eso no se da por aludido, que eso no es nada, pues que van a ser 50.000 de todo el país, ¿no? De toda España. Es decir, es una cosa muy minoritaria. Por tanto, pues yo creo que la han cagado, valga la expresión, no, no han sacado lo que pensaban y a mí me parece que esa estrategia de váyase, señor Sánchez en este caso, lo empezaron con el señor González, pero no creo que tenga mucho recorrido, ¿no? Y también demuestra otra cosa, que el PP no tiene mayoría en el Parlamento para presentar una moción o un voto de censura, una moción de censura, Mm. porque no llega, haga lo que haga, porque nadie quiere juntarse con él. Y por otro lado, pues en las calles tampoco es que le van a dar más diputados de los que tiene actualmente, aunque le vayan bien las cosas. Están diciendo que está recuperando espacio, que está subiendo, pero luego eso no se confirma en muchos escaños más. Y es que necesitaría más, porque claro, el solitario difícil lo tiene gobernar. Solo puede ir con Abascal, que eso también lo tratan como un apestado, porque se están disputando un sector de la extrema derecha, ¿no? El voto extremo de la derecha. Entonces yo creo que el PP, por no ceder a la derecha, se está yendo a sus postulados, está firmando ahora presupuestos con contenidos racistas y tal, con acuerdos que está haciendo
para recortar servicios sociales y recortar cosas muy importantes, el tema de las lenguas, el tema de la violencia machista, sanidad, es decir, todos los servicios públicos y los derechos de los trabajadores y trabajadoras se están viendo mermados por esos acuerdos que tiene con Abascal, que ellos aprovechan evidentemente que los necesitan para poder decir, tenemos unos presupuestos. Y luego, por otro lado, también han tenido una ocasión de oro para lucirse y presentarse como un partido de centro, que yo creo que era la conferencia esta de presidentes autonómicos. Ujú. Vamos, le obligaron a Sánchez a cambiar todos los puntos que tenía, le metieron el menú que ellos quisieron y luego son incapaces de llegar a un acuerdo que En además nada. lo hubieran podido presentar como triunfador. Es decir, gracias a nosotros se ha hecho la conferencia, ha salido bien y me traigo dinero para Andalucía, me traigo dinero para Murcia, me llevo dinero para Galicia, pues para nuestras cosas, ¿no? Y eso le hubiera dado pues una imagen de sensatez y de saber gobernar también con otros partidos que no sean ellos mismos, ¿no? Pero vamos, yo creo que quieren desgastar a Sánchez, pero no tienen recursos ni forma de hacerlo, porque aunque a Sánchez le están sacando aprovechando a sus jueces y fiscales amigos, le están sacando todo lo que pueden. Muchas de esas cosas no irán muy lejos, pero es que a ellos también les sacan. Quiere decir que ellos también van a sufrir ahí dejaste, porque ahora vuelven cosas detrás Sí, de Cospedal y de otras cosas que están por allí. Es decir, que el escándalo judicial y el sacar la basura no solamente le va a perjudicar al PSOE, sino que el PP, como tiene muchas cosas abiertas y tiene tantos casos de corrupción, pues también le va a caer. Así que yo creo que no están jugando inteligentemente, a mi modesto entender, porque la campaña esa de acoso a Pedro Sánchez, que lo está haciendo bien o regular como lo haga, pero por lo menos tiene una imagen y está avanzando ahí a base de acuerdos con los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, pero por lo menos están manteniendo el gobierno y tal. Pero ellos no quieren negociar nada, no llegan a ningún acuerdo, entonces pues están demostrando que es un partido que no sabe adaptarse, que no sabe pactar con gente de otra ideología y luego pues con gestos como los de Ayuso despreciando a los presidentes que hablan catalán o que hablan euskera y tal, pues eso hace que en otras comunidades incluso votantes tuyos se vayan a ir, porque no hay que olvidar que Feijóo es de una comunidad donde el PP tiene mayoría y muchos del PP en Galicia hablan gallego, entonces claro, eso no le va a traer tampoco muchos votos. Y aparte demuestra que Isabel Díaz Ayuso hace la guerra por su cuenta y quiere arrastrarlo a él a sus posiciones de estas ultraconservadoras y suicidas, ¿no? Porque con todo lo que tiene ya en casa, pues aún así se atreve a exigirle a Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que han desaprovechado esa ocasión y otras muchas que les ha ofrecido el PSOE, porque les ha hablado de posibilidades de acuerdos, ¿no? Se llega en otros países de Europa, porque en Europa pues hay gobiernos que hay partidos conservadores, partidos socialdemócratas y hacen gobiernos con todo lo que tienen, ¿no? Pero aquí es yo me enfrento a ti porque yo quiero ganar, pero tú no tienes fuerza, no tienes recursos para poder tener un gobierno en minoría. Y luego no hay ningún otro partido al que te puedas acercar, porque al haber pactado con Abascal, pues ni el PNV ni Convergencia, bueno, ahora sería Junts, o ningún otro partido de ninguna comunidad, ni siquiera de Canarias ni de ningún otro sitio, va a querer estar con ellos porque está Abascal. Es decir, ha renunciado, ha sacrificado cualquier posible alianza que la necesitará si algún día quiere gobernar, a cambio de pactar con estos energúmenos, pues que le están robando la cartera y le están quitando. La gente que no querían perder la van a perder igual, porque claro, la gente que es ultra, pues prefiere el original, lo más bestia, a lo intermedio, ¿no? Y si luego encima, pues el otro se trae a Milei y a todos estos para que lo aupen como el líder natural de las derechas y el renacimiento del espíritu nacional aquí en España, pues Feijóo se va a quedar en una situación bastante incómoda. Y ya la tiene incluso dentro del mismo partido, porque esos movimientos de Abascal y las cosas que tiene que tragarse, los sapos que le hacen tragar de vez en cuando, demuestra que no tiene todo el partido controlado. Ahora veremos el próximo congreso, lo que sale de ahí y qué fuerzas son las que se disputan ahí la hegemonía de la derecha española, de una de las derechas, porque hay varias. Y bueno, y en esa línea, pues el nostre president pues también ha jugado ahí, ¿no? Hemos tenido la Copa esta de Naciones, pero también hemos tenido una demostración de cómo se necesitan, ¿no? De cómo Mazón en La Rioja, en la conferencia esta, pues
jugó a apoyar a lo más ultra del partido, a la postura esa suicida que llevan, y se permitió el lujo de exigirle a Pedro Sánchez que dimitiera por dignidad y porque no había sabido solucionar las consecuencias de la dana o prevenir, o evitar que tuviera desastres. Justamente él que está en tela de juicio, que tiene aquí a todo su pueblo, y a sus cortes y a todas las instituciones, las tiene exigiendo la dimisión, pues se va a pedirle la dimisión a Sánchez para hacerle una gracia pues a su partido, la ejecutiva, ¿no? Mm. Claro, a cambio, pues los otros lo mantienen y no le obligan a dimitir, porque si no, pues ya lo hubieran estado presionando, decir, bueno, que la gente no te quiere y que nos estás estropeando la recuperación que tenemos en otras comunidades, y en Valencia, pues si tú estás ahí lo vamos a tener difícil cuando haya elecciones, si es que aguanta hasta el final y no tiene que convocarlas antes. Así En es ese, que yo en creo ese que ha tenido sentido. una actuación en la última semana el PP bastante mediocre, ¿no? No creo que haya demostrado una gran inteligencia. Y mira que tiene posibilidades y tiene mucho dinero y tiene muchos periodistas que están apoyándolo. Es decir, es que juegan con todos los elementos a su favor. Así da gusto jugar, ¿no? Pero ni aún así saben hacer un remate en condiciones. Y eso era un poco, pues, que han demostrado, pues, que están flojos de fuerzas y flojos de ideas. Por eso he dicho que era una demostración más que de fuerza, de flaqueza, de debilidad. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero ahora ya has nombrado algo al nuestro presidente, al molt honorable, que decían antes. No sé si esto se lo puede aplicar el señor Mazón, lo de honorable, pero en Muy fin, poquito honorable. muy poquito, sí. Molt poquet honorable. Bueno, pues dices que el presidente no tiene quien le aplauda. No sé si es que te has copiado de García Márquez. Vaya, veo que eres un lector, que lees libros. Sí, Que sí, no bueno, claro, tenía una novela que era eso. El coronel era el que no tenía quien le escribiera. sí, Y entonces, pues he visto que a Carlos Mazdón, bueno, sí que hay alguien que le aplaude, porque lo hemos sí. visto que en Madrid lo aplaudieron. El periodista este que se enfrenta a todos, bueno, que no es periodista, que dices que es periodista, que es de Vox o más allá, ese le hizo una entrevista a su gusto para que se luciera. Y luego los que había alrededor, que no sé si habían ido en el mismo autobús de Valencia, pues también lo aplaudieron. Pero bueno, quitando esos antecedentes, luego también tuvo esta semana, martes o por ahí, una comida apoteósica en Alicante, también con todos los amigos, incluido Feijóo, ¿no? Sí, Pero igual de ahí sentado. cambió un poco la cosa, Antonio. Comentábamos a micrófono cerrado antes de empezar que solo hace unas semanas Mazón era un apestado en esta conferencia europea que ha habido de los populares aquí en Valencia, precisamente. Y a Mazón lo ocultaron, le dijeron que no se le viera mucho, el tío medio desapareció y va en Alicante y el martes pasado le manda a subir al escenario, Feijóo, se dan un abrazo y se dice y le dice que con Que él a lo quiere, muerte. vamos. Bueno, que Sí, lo sí, que a quiere, muerte con sí, él. con él, a lo que haga falta, Sí, que sí, yo creo que ha superado la crisis, el bache que ha tenido dentro de su propia organización, Carlos Mazón, por lo que sea, porque Feijóo lo necesita o porque él es oportunista y ha aprovechado para darle toda la caña que ha podido a Sánchez, porque Mazón desde el día siguiente de la Dana, bueno, desde que apareció en el Ventorro, ya empezó a meterse con el presidente del gobierno, ¿no? mm, Hizo una declaración que parecía que iban a ir trabajando juntos, pero en cuanto le llamaron de Madrid ya empezó a decir, no, pues este que he hablado con él hace un rato, este no hizo nada, que él podía haberlo organizado todo desde Madrid, haberme mandado más ayudas, más efectivos de la UME, en fin, todas las tonterías que he ido diciendo para quitarse el muerto de encima, ¿no? Pero claro, no es que haya querido salvarse él, es que ha aprovechado para darle caña a Sánchez y al PSOE siempre que ha podido. Entonces, o no tienen más y las fuerzas están, como decíamos antes, muy limitadas. No hay tiempo para encontrar un líder que pueda aglutinar y recuperar lo que el PP ha sido aquí en la Comunidad Valenciana, que ha sido mucho, por desgracia. Y quizá pues han decidido que ante esa falta de sustitutos siguen apostando por él. Igual también han visto que en las encuestas no baja tanto como se podía haber pensado, ¿no? Porque sí, estamos ahí los 50.000, los 100.000 que salimos cada 29 a la manifestación, pero claro, se sabe que luego hay muchos miles de más, cientos de miles de valencianos que votan también. Y si no hay indicios en las encuestas de que va a haber un batacazo, pues igual dicen, seguimos con este tío.
Y bueno, porque no creo que sea una cosa honrada de que se quieren y se han dado cuenta de que van las cosas bien y se tienen que ayudar. Eso es teatro, ¿eh? Teatro. Igual te están abrazando y en la otra mano llevar un puñal para clavártelo cuando te gires. Pero bueno, tienes razón en lo que dices de que es un cambio de actitud de la ejecutiva o de la dirección del partido, ¿no? Porque eh, se lo tuvieron que tragar lo del Congreso este europeo que había aquí, porque ya estaba montado, ya no podían Mm, cambiarlo, pero no les hizo ninguna gracia y procuraron tenerlo en un nivel bajo, bajo, ¿no? Su presencia. Siendo el presidente de la autonomía donde se hace el Congreso, pues no quisieron darle el papel que debería representar, ¿no? De estar uno de los primeros en los carteles y en las mesas, en las fotos y todo eso que se suele hacer en esos sitios. Y por tanto, pues ha cambiado, ¿no? Y yo lo que decía es que no tenía quien le aplaudiera, pues en cuanto a gente del pueblo, a gente normal, ¿no? Que no mm. tengan intereses políticos, que no tengan que salir en las candidaturas y todo eso, ¿no? Y ahí sí que ha tenido en las tres provincias, vaya donde vaya, no puede acudir, tiene que ir con disimulo. El martes estuvo en Alacuas inaugurando una obra que por fin ya ha acabado ya en el bypass, pero estaba él, el ingeniero, y no sé si había dos periodistas de la cuerda, y ese día dijo que me tengo que ir para Alicante, que no puedo hacer declaraciones. O sea, una presencia para salir una imagen pública, pero sin que haya personal, sin que haya público, nadie del pueblo, ni de Aldaya que está al lado, ni de Torrent, que está afectado también por ese trozo de carretera, sabía que estaba allí y pudo acudir. Y allá donde va se entera la gente como sea y acude. Entonces lo han abucheado pues en el teatro principal, en todos los pueblos de la Dana. También se ha ido a algunas ciudades escondidas o simplemente a la obra que está a varios kilómetros del centro urbano, como contaba yo lo de la CUAS de este martes. En la Universidad Politécnica también se la montaron. Es decir, vamos. Y lo último fue hasta la Asociación de Amas de Casa Tirius, que no es que sean gente de la CNT ni del Partido Comunista No. reconstituido, ¿eh? Pues hasta ahí le dijeron cuatro cosas. Y le dijeron que lo que había hecho y la forma en que se estaba llevando la reconstrucción, pues que dejaba mucho que desear, ¿no? Es decir, que ni en sus propios ámbitos, sectores que son tradicionalmente conservadores o poco críticos, ni en esos espacios puede sentirse tranquilo y acudir con normalidad porque sabe que le van a montar alguna o que alguien le va a interrumpir y le va a pedir responsabilidades, que es lo normal después de lo que ha pasado y de la respuesta que dio y de las explicaciones que sigue sin dar, pues es normal que no pueda ir en un sitio y que haya muy poca gente dispuesta a aplaudirle, más bien a acuchearle. Entonces, pues esos baños de popularidad que se está dando ahora con los del partido, pues imagino que intentan, pues un poco a ver si recuperan su figura, su imagen y a ver si se anima un poco la cosa de cara a las elecciones que habrá cuando toquen el 7 o antes, si se produce alguna hecatombe, porque no sabemos lo que va a pasar con todo lo que está moviéndose por ahí por el estercolero, ¿no? Puede haber cosas muy gordas. También este martes tuvimos una visita aquí en la casa del compañero del PSOE, ¿no? El Ábalos. Ábalos. Le están Mm. registrando, no sabemos lo que lo han encontrado. Cuando empiezan a analizar Van las cajas que se han llevado, seis pues puede meses. salir ahí muchas obras, obras que se han dado a amigos o que se han cobrado comisiones, no lo sabemos. De todas formas, eso es lo normal. Eso ya lo dijo aquel, lo del 3%. Eso se hace siempre. Pero claro, si lo sacas oportunamente y con cuentagotas o en los medios que tú consideras, pues hace mucho daño, como ha pasado pues con lo de la mujer del presidente o con el hermano o con estas cosas de Extremadura. Es decir, que son comportamientos y tráficos que se hacen habitualmente, pero que cuando quieren lo sacan y te pueden destrozar una carrera política, ¿no? Aunque en Ujú. realidad el que se lo ha destrozado es el propio político por meterse en esas cosas. Pero vamos, que se da en todos los partidos, no solamente en el PP o ahora en el PSOE. Que, Así que estamos sin saber qué va a pasar. Dependerá también mucho pues, de cómo sale el Congreso del PP, aunque si salen fuertes, pues van a redoblar los esfuerzos para obligar a dimitir a Sánchez. Pero claro, Sánchez también sabe que tiene que aguantar porque en unas nuevas elecciones pues tampoco tiene muchas garantías de mantener o de mejorar los resultados con los que está funcionando. Y ya sabemos que está cogido con pinzas, ¿no? Vamos, que tiene que conceder todo lo que le piden. Ampliar aeropuertos, dejarle los trenes, dejarle la policía, lo que haga falta, ¿no? ¿Tú Y crees bueno, eso, que tiene posibilidades, Mazón, de de aguantar hasta las elecciones. aguantar, de aguantar? Es Eh, que no se ha visto ningún movimiento de preparar algo, ¿no? Porque decir,
Cuando hay fútbol, tú ya lo sabes que siempre empiezan a calentar, ¿no? Igual se tiran 2 horas calentando y luego no salen, ¿no? Pero es que aquí no ha habido maniobras así de decir, oye, este destaca un poco, o esta senadora o esta alcaldesa de una ciudad así media o grande, pues parece que es la que preparan y tal. Hablaron de la alcaldesa de Valencia, pero es que también, pues es más de lo mismo, es decir, poca ilusión puede levantar, estando ella pringada ya en bastantes impopularidades. Y así nuevo, nuevo, pues no se ve mucho. Es un riesgo que tienen, desde luego. Igual ahora el último esfuerzo es este de hacerle comidas y abrazarlo ante las televisiones. No lo sé. No creo que recupere mucho, ¿eh? Pero Bueno, es bueno, el que voto ya sabes que es tan irregular y tan cautivo y tan poco serio que cualquier cosa puede pasar. No lo sabemos. Lo dejaremos ahí. lo haremos ahí. Tenemos tiempo para ir viéndolo venir. A ver Sí. si nos damos cuenta de cuando hay algún cambio. Pero de momento aguantan ahí, como lapas. Bien, pues vamos a poner aquí un poco de música, ¿te parece? Correcto, muy bien. Continuamos en Radio Clara. Estamos en Es lo que hay y estamos hablando con Antonio Pérez Collado. Eh, Tienes un título aquí, Al fondo, a la derecha. Bueno, Milei. este no es de ninguna novela, ¿eh? Este creo que es una pintada que han puesto por ahí o algo, o algún chiste de ¿dónde está la izquierda? Y pues al fondo, a la derecha, como los servicios de los bares. Pues Bueno, eso es. hablas de Milei, Eh, de Polonia, de Trump, de todo esto. sí, claro, es que nos habíamos animado un poco. Bueno, los ánimos que te da la situación actual son bastante modestos, ¿no? Pero parecía que a última hora en Polonia podía entrar un tipo europeísta, un hombre pues de consenso, con conocimientos, con respeto a los derechos humanos mínimos, ¿no? No te digo yo que sea un revolucionario, pero parecía que se podía dar esa posibilidad, pero sin embargo, pues ya hemos visto que por los pelos, y en la segunda vuelta, pues ha salido de presidente el Karol Nawrocki este, con el 50,89%, es decir, un poquito más de la mitad, y se ha llevado la presidencia. Y además, con la desgracia o la tragedia añadida de que el presidente en Polonia tiene funciones, es decir, no corta solamente cintas cuando inaugura un parque infantil, sino que puede entorpecer leyes y puede sacar cosas que a la larga pues pueden salir adelante y recortar derechos y sobre todo pues el tema que hay en Polonia también de grupos de extrema derecha y problemas pues con migrantes que hay de los países eslavos o de la misma Ucrania. Es decir, que Polonia es una sociedad que está mm, en una situación bastante peligrosa, ¿no? Y entonces, pues que la extrema derecha también se quede con el gobierno o la mayoría en este país, pues se va sumando a otros muchos, ¿no? Tenemos, aunque no es de la Europa comunitaria, Bielorrusia, pues es otro pajarraco, ¿no? Luego tenemos elementos en Hungría, luego, bueno, en Francia, en Italia, es decir, que se está dando un vuelco a la derecha más extrema, ¿no? Y también en América, no solamente en Europa, no solo los Estados Unidos, que ya lo estamos viendo lo que se ha liado, pero luego tenemos también en otros países de América Latina y es decir, que las ideas de derecha están triunfando relativamente, pero están subiendo y además están en un momento de euforia. Y claro, tienen mucho dinero, también tienen teóricos, tienen pensadores y saben qué mensajes son los que van a acabar. Y luego, bueno, pues se exhiben por ahí por todo el mundo. Milei viene aquí triunfalmente a abrazar a Abascal, luego se va y se abraza con Meloni, luego, en fin, que entre ellos, aunque son nacionalistas, pero por encima de todo está la ideología y el negocio, ¿no? Es decir, América para los americanos no, pero si puedes enrollarte con otro de otro país y robar a tu propio pueblo y que el otro robe al suyo, pues se alían, ¿no? Entonces yo creo que se está dando un cambio muy peligroso en el tema de las ideas y es alarmante pues esta situación que vivimos de que paradójicamente son personajes que si los miras bien, pues hay que dudar de que
de qué tipo de gancho de atractivo pueden tener, porque hay gente que no habla bien, que su educación deja mucho que desear, que dicen auténticas barbaridades, que no tienen material intelectual para una controversia con un científico o con un buen periodista, ni cosas así, pero bueno, como tienen gente de la cuerda y se basan en el espectáculo y su ideología son cuatro consignas, aunque luego sean inaplicables, porque ya hemos visto, pues ni Milei ni Trump están haciendo la mayoría de las cosas que dijeron. Yo no veo la bandera de Estados Unidos todavía en Groenlandia ni en Panamá y los mexicanos ya veremos si consigue echarlos, ¿no? Que parece que la cosa se está poniendo un poco cruda. Es decir, Mm. que y el tema de los aranceles y de poner de rodillas a Putin y cosas de esas y que firme la paz de Ucrania cuando él diga, pues tampoco. Es decir, que dicen promesas de algo que es bastante complejo que se pueda cumplir. Pero claro, yo creo que el problema está, pues no solamente en esta gente que es impresentable y que son muy esquemáticos, muy precarios, y la gente tampoco está para grandes discursos ni grandes libros de filosofía, ¿no? Entonces se llevan a la gente, pues eso, que funciona por los titulares del telediario, que se informa en el bar, con todo el respeto por las tertulias de la barra, ¿no? Que también pueden ser profundas, que funciona a través de las consignas de los opinadores y de los influencers de las redes sociales, es decir, muy poco fundamento y muy poco pensamiento de reflexión y de debate, que es lo que hay. Entonces, es muy fácil engañar a la gente. Y claro, nos extrañamos y mucha gente pues se alarma y se sorprende. Como en tal barrio, como en Vallecas o como la Barbarosa, bueno, puedes poner cualquier barrio, con la clase trabajadora que vive allí, que hace 4 días que estaban protestando por esto, por lo otro, ¿cómo es posible que ahora van estos tipos y van y ganan, ¿no? Bueno, pues por eso que decía yo, ¿no? De la falta de conciencia política, la falta de formación y por otro lado, pues porque también hay un desengaño absoluto de la gente respecto a sus partidos tradicionales de izquierdas. Es decir, si tú eres clase trabajadora, normalmente, pues la gente que vota, que no todo el mundo votamos, como ya sabemos, pero mucha gente de clase obrera sí que vota y votaba pues a los socialistas o a los comunistas. Ahí andaba, o distintos tonos de comunismo o de socialismo. Pero no se iba a la derecha, evidentemente. Pero claro, después de prometer tantas cosas que no se han cumplido y de tantos derechos como hemos perdido y estamos perdiendo, tema de servicios públicos, pensiones, salarios, contratos, pues la gente ha acabado desengañándose de esos partidos, lógicamente. Claro, si hubiera tenido una conciencia crítica, pues se hubiera abstenido, se hubiera ido a otros más a la izquierda, más serios, o hubiera montado organizaciones nuevas. Pero entonces lo más fácil es dejarse llevar por estos vendedores de crecepelos, ¿no? Que son que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna coherencia lo que proponen, pero que a la gente pues la engatusan. Y sobre todo lo hace porque quieren aparentar como que son lo contrario de los otros. O sea, somos la alternativa. Ahí tienes a Milei hablando en contra del Estado cuando él es presidente de un Estado. Y funciona con atribuciones del Estado y tiene sueldo del Estado. Es decir, tú no estás en contra del Estado, tú no eres libertario, como tú dices, ni cosas así. Tú eres el Estado puro y duro, ultracapitalista. Pero claro, la gente, pensando en que eso va a cambiar, que estos tipos piensan como él, decir, basta de corrupción, basta de privilegios, vamos a acabar con los sueldos millonarios de los políticos. Claro, pues la gente dice, pues a ver si es verdad, vamos a darle la vuelta. Pero no saben que hablando de darle la vuelta, lo único que hacen es ahondar más en la crisis en la que estamos y en los recortes que vas a sufrir, porque luego las consecuencias justamente lo sufre la gente pues más pobre y que tiene menos recursos. Y eso es lo que va a pasar en todos estos países. Que si la gente se ilusiona con un personaje mm, estrafalario en todos los sentidos, que no tiene ninguna coherencia en su discurso, pero que como está criticando a los que estaban antes, que ha habido corrupción, que se colocan a los suyos siempre, que no cumplen lo que prometen, pues entonces dice, pues ya me he cansado de los partidos clásicos de los trabajadores. Me voy con este tipo que lo va a limpiar todo. Va a poner ahí a dos o tres y va a quitar a los ministros, va a quitar los impuestos. Pues si quitan los impuestos, el que lo vas a sufrir eres tú, porque un millonario, pues tiene su clínica privada, tiene su avión privado, lo tiene todo. Pero tú, que tienes que ir en el transporte público, que tienes que ir al hospital de la Seguridad Social, que tu hijo tiene que estudiar en la universidad pública, pues no pidas que quiten los impuestos porque entonces ya lo estamos viendo. Ahora van a subir, en el caso de España, eh,
el gasto en armamento y lo van a bajar pues en enseñanza y en sanidad. Claro, si es que no hay otra, está claro que lo van a hacer así. Pero eso la gente, pues la mayoría no lo entiende y por eso se van a llevar un chasco muy gordo. Así que yo imagino que la crisis esta de votar a la extrema derecha pues tiene no mucho recorrido, pero claro, en esos años que estén van a hacer todo el daño que puedan, ¿no? Porque han venido a arrasar y acabar con los derechos laborales y sociales y ya lo estamos viviendo, ¿no? No es Mm. que la izquierda esté por hacer muchas cosas, pero es que esto lo quieren hacer en menos tiempo. O sea, lo de las pensiones, alargar la edad de jubilación, todo eso es una consigna del capital internacional. En Dinamarca, en todos los sitios, lo están intentando o ya lo están imponiendo. Y lo de que la sanidad sea privada y todas estas cosas, pues es algo que ya viene el intento de hace años. Pero claro, si tuviéramos partidos que fueran realmente de izquierdas y con una movilización social, pues muchas de esas cosas o se frenarían o por lo menos irían al ralentí. No serían tan agresivas como se va a hacer con estos que están ahora y más todavía con los que pueden venir si llegan todos estos de la ultraderecha a gobernar. Es decir, que la única vía que nos queda pues es la de siempre, organizarse y estar en la calle y denunciar tanto a los unos como a los otros. Sobre todo a estos farsantes de nueva política, de que nosotros somos el cambio real, todo eso es decir que es mentira y que es muy peligroso porque son consignas de extrema derecha, antirracistas, en contra de las libertades. Eso es un peligro, es un retroceso en todas las libertades que tantos años costaron conquistar, ¿no? No es una broma. ¿Y tú crees que esto puede ser una ola que pasará o se mantendrá? O como también me imagino que desilusionarán a sus votantes, la gente pensará, nos hemos vuelto a equivocar y a la próxima van a caer Hombre, están, es muy difícil. o están subiendo aún. Están en época de subida, creo yo. Sí. Y nosotros seguimos todavía en descenso. A nosotros nos pilla sin cohesión y sin ser una fuerza social importante. Podemos tener nuestras emisoras, nuestros periódicos, nuestros ateneos, damos nuestras opiniones, pero socialmente no pintamos nada. Es decir, la gente, la sociedad está desprotegida totalmente y desorganizada. Entonces, pues la pelea entre la derecha más salvaje y la socialdemocracia o el centro derecha que tenemos ahora, pues va a durar algún tiempo. Yo no sé si volverán a recuperarse las izquierdas clásicas, ¿no? Incluso las parlamentarias, que tampoco estoy Mm. pidiendo cosas fuera de lo común, ¿no? Pero decir, que por lo menos hubiera alternativas de parlamentarismo de izquierdas, con proyectos, con propuestas, que unas se cumplen, otras no, pero por lo menos se intenta. Pues ahí tenemos la ley Mordaza, que es lo que sale siempre. ¿Cómo es posible que una cosa que es fácil de hacer y que te lo está pidiendo todo el mundo no lo hagas, ¿no? Es decir, eso está desilusionando a la gente. Yo no sé si saldrán partidos capaces de recuperar esa ilusión de la gente y de ocupar el espacio de los partidos clásicos de la izquierda que seguramente van a desaparecer como ya ha desaparecido alguno, ¿no? En Italia pues ya son todos nuevos, ¿no? Pero no sale ninguno o dura una legislatura, que si el Olivo, que si Reconstrucción Comunista, que si tal, pero luego no se consolida, se rompe. Y además se rompe pues por las clásicas peleas entre las izquierdas y las ultraizquierdas. Aquí estamos viendo, pues tampoco tenemos alternativa. Sumar, más que sumar, va restando, ¿eh? Y, y Podemos llega a lo que llega. Tuvo una subida muy grande, no se supo o no se pudo gestionar ese incremento. Es cierto que fue atacado por todos los medios y que muchísimas de las acusaciones eran falsas, eran mentiras que se habían inventado para quitarles apoyos, pero entre fallos suyos y esas campañas de los medios para desprestigiarlos, pues también tiene un techo muy limitado, ¿no? Es decir, que no se ve grandes propuesta de la izquierda. En Francia, pues tampoco se han consolidado los dos o tres partidos que salieron con bastante fuerza en las últimas elecciones. No en estas últimas, sino en otras anteriores, ¿no? Mm. Y en Italia, pues como digo, tampoco. Por tanto, va a ser difícil, ¿no? Pero vamos, yo creo que no tiene posibilidad de que la gente siga ilusionándose con estas trolas de la ultraderecha. Yo creo que algo tendrán que hacer. Algo tendrán que hacer. Y sobre todo, si hubiera una recuperación de entusiasmo y de capacidad de organización y de lucha por parte de la sociedad, pues ya saldría alguien que quisiera decir, oye, pues yo
me encuadro en vuestro movimiento o yo digo que soy representante y os pido el voto, ¿no? Quiero decir que es más fácil montar una candidatura que crear una corriente de opinión o una organización social como la que ha habido en otras épocas. Eso es mucho más difícil y eso es lo que se ha destruido. Ese tejido social que era una garantía de que ahí estaba la gente dispuesta a luchar y a impedir cualquier retroceso, ¿no? Si En- sale un partido por muy izquierdoso que sea su líder, pero si está solo, tampoco va a poder hacer nada. Si no hay un respaldo en la calle, mm, ese eh, es el problema que tenemos. en Y gran creo parte. que de momento no va a cambiar, pero bueno, otras veces ya vimos mayo del 68 o lo de Estados Unidos, no lo sabemos. Afortunadamente no lo sabemos. Entonces, en gran parte también podemos pensar que parte de esa desilusión de la izquierda social es responsabilidad de la izquierda, digamos, parlamentaria organizada en partidos y también en ciertos sindicatos que han desilusionado a su gente, es decir, que no han Sí, hecho sí. lo prometido. Es decir, no podemos pensar en que la sociedad se ha vuelto loca y de repente ha decidido, ahora vamos a ser fascistas todos. No, 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 yo creo que no. Eso puede darse algún caso, pues alguna gente que, bueno, pues que evoluciona o involuciona hacia esas posturas tan ultramontanas, pero yo recuerdo cuando en mi época gloriosa, pues a nadie le daba por meterse en esas organizaciones y si se les metía, lo ocultaba y no hacía ostentación de ello, porque pensaba que era un imbécil o que era una gilipollez y que estaba entre trabajadores y que ahí no iba a tener ningún campo de cultivo. Ahora no, ahora lo dicen con orgullo y lo van exhibiendo por ahí, ya sea un campo de fútbol, sea un bar o sea un concierto. Y yo creo que, lo decía, pero quizás no lo había explicado bien, ¿no? Yo creo que la izquierda clásica, la izquierda que ha participado en las elecciones, que ha gobernado, que ha tenido muchísimas parcelas de poder, que ha tenido la universidad, que ha tenido los parlamentos, que ha tenido los gobiernos, lo ha hecho muy mal. Bueno, muy mal en cuanto a cambios sociales, en cuanto a una revolución social o a un cambio importante, ¿no? De cara al capital sí que ha cumplido un papel que ha domesticado a la clase trabajadora y la ha puesto a sus pies, ¿no? Ahí sí que el capital puede estar muy contento con las izquierdas, ¿no? Pero nosotros no, porque han desilusionado muchísimo a la gente. Le han hecho renunciar a sus principios, a su ilusión, a su condición, a su orgullo de ser trabajador. Creo que en España el 17% solo reconoce que es clase trabajadora. La mayoría dice que es clase media. Es decir, claro, si ya te Ujú. escondes de lo que eres, no quieres reconocer tu origen y tu segmento social en el que estás, pues mal está la cosa, ¿no? Y países con tanta tradición militante y de lucha como Italia, como Francia, pues sus partidos de izquierda han desaparecido y, claro, y la gente, pues en zonas donde siempre ganaba el Partido Comunista francés, pongamos por caso, cerca de París, las zonas industriales, la minería, en Marsella con muchos obreros, pues va y gana la derecha o la ultraderecha. Y es por eso, porque piensan que como los han engañado y estos ahora dicen que son los nuevos que vienen, que son diferentes, que no quieren corrupción, que no quieren privilegios, pues entonces caen en ese engaño, ¿no? Pero ha sido perder las referencias que teníamos como clase trabajadora con, pues con la gente, con las organizaciones que decían que eran de izquierda, que no lo Ujú. son, y ya no mantienen ni los símbolos siquiera, ¿no? Y eso ha hecho mucho daño. Y de eso se aprovecha pues tanto el capital como los grupúsculos fascistas, y ya no son tan grupúsculos que están proliferando. Así que lo que hace falta es rearmarse, em, con comillas y con perdón de la expresión, rearmarse de ideas y de proyectos y de ganas de cambiar el mundo. Es el único camino que tenemos, porque esperar lo de los partidos va a ser bastante complicado. Los partidos serán una consecuencia, no, no serán el origen, pienso yo. Interesante la frase. Lo dejamos entonces aquí para que nos dé tiempo a hablar de otras cosas porque nos quedan Sí, ya pocos minutos, ¿eh? No llega a 10 minutos lo que nos queda. bueno, pues intentaremos adaptarnos, como siempre. Libertad vigilada y perseguida. Y quieres hablar de la gente de la Suiza. Yo te pediría, en principio, Quería limitar a la libertad sindical, ¿eh? Las libertades son todas importantes. La gente ah, dice que tiene derecho a una vivienda, es cierto, tiene derecho, pero no tiene dinero para comprarla. Y con la libertad sindical, pues igual. sí. Es un derecho que está en la Constitución, pero que no se ejerce, no se aplica. Ujú. Bueno, te quería pedir en principio que si hablamos de la gente de la Suiza, diéramos un poco de contexto y dijéramos lo que es, porque puede haber gente que dice la Suiza, ¿eso qué es?
Eh, Ya, ya, la Suiza no es una navaja que tiene pues, para abrir latas de sardinas y botellas de vino y todo eso, no. bueno, vale, pues que ¿a qué te quería? Voy a decir varios casos y situándolos en su tiempo y en su contexto, ¿no? Vale, Vamos a ver. con el ¿Por qué tiempo no? que tenemos, Sí, con el sí, sí. tiempo que tenemos, vale. Vamos a ver. Recientemente en la huelga general que hemos tenido aquí en el País Valenciano, pues hemos visto cómo esa libertad sindical está muy limitada, ¿eh? Controles a los piquetes, identificaciones, servicios mínimos del 80 y del 90%. Y no en transporte sanitario, no en ambulancia, sino transporte normal, ¿eh? Es decir, y otros servicios como la enseñanza o cosas así, que no es vital, ¿eh? Que puede haber huelga y no pasa nada, con que haya uno vigilando, pero se ponen servicios mínimos abusivos, con lo cual se limita la libertad y la capacidad de hacer huelga de muchísima gente, ¿no? Y si luego encima, pues impides el derecho de manifestación, el de los piquetes, que es constitucional y que tú puedes informar a la gente de que hay de huelga, pues eso demuestra, como se ha visto, como digo, el 29 de mayo, la falta de libertad sindical. ¿Seis de la Suiza? Pues bueno, esto es un caso que viene ya de muy lejos. La Suiza es una pastelería, o era, no sé si sigue funcionando, de Gijón, en Asturias, y había una trabajadora embarazada, además, que estaba sufriendo acoso y explotación laboral. ¿Eh? Entonces, la CNT, sus compañeros, pues hacen unas campañas de denuncia del caso, pidiendo que se boicotee esta tienda porque no respeta los derechos laborales, y entonces le dan la vuelta y son ellos, los abogados de la Suiza, los que denuncian pues, a estas 6 personas por acoso y por no sé cuántas cosas, desprestigio, por quitarle los clientes y tal. Curiosamente, el juzgado les da la razón a la empresa y los condena. Pero es que ahora, a pesar de tener un informe o sea, a favor de los trabajadores o trabajadoras de la fiscalía, es que, y haber un recurso, el juzgado ha vuelto a dar la razón y a mantener la condena. Por lo tanto, se les ha puesto 3 años y medio de cárcel y lo van a tener que cumplir. ¿Eh? Entonces, pues aquí también se demuestra que el derecho a la solidaridad, a la huelga, a los piquetes, a llevar pancartas, eso no está en tela de juicio, está prohibido, ¿no? Han sido castigados por ejercer su derecho a la huelga. Luego tenemos justamente 18 de junio, ya sabremos la sentencia cuando se produzca, ¿no? Ahora mismo 3 trabajadores de Airbus del Puerto Real que participaron en una huelga, esto está en Cádiz, pues también el fiscal les pide 3 años y medio, una multa de 20.000 euros y 53.000 euros de indemnización colectiva de los tres, pues por unos daños que se han producido, por un, unos daños en la carretera, si quemaron un bidón o lo que fuera, pero no se sabe si han sido ellos o quién ha sido, ¿no? Es decir, se les ha impedido también la participación en manifestaciones y en extensión de la huelga que había del metal y en esa factoría que la iban a cerrar, ¿eh? La huelga era porque cerraban la factoría de Puerto Real de Airbus. Eso ocurría en 2021, como digo, ya tiene sus años, ¿no? Pues otro caso de falta de libertad sindical. Y luego hemos tenido 7 manifestantes de otra huelga del metal de la Bahía de Cádiz, que también fue por 2021, pero unos meses después, que aquí esta gente, claro, no ha ido a la cárcel, pero porque han pactado, porque la Fiscalía, para no seguir adelante, les había amenazado con, en vez de pedir 3 años, pedir 4. Claro, ante el riesgo de que te condenen, pues estas personas pues han negociado y claro, los han condenado a año y medio. Eso no es nada porque no vas a la cárcel. Si no son más de 2 años, no vas a la cárcel. Pero como en 2 años cometas cualquier otro delito, pues eso ya es un antecedente y ya sí que entras. Es decir, que es una condena en realidad. Y es por lo mismo, ¿eh? Les cayeron año y medio y a otro le cayeron 2 años y tal. Bueno, al final les podían pedir de 3 a 4. Y han llegado a ese acuerdo, no cumplirán el año y medio, como digo, porque es la primera vez, pero han sido condenados por desórdenes públicos y por atentado a la autoridad, que es lo de siempre. Desórdenes públicos es que estás en una concentración y atentado a la autoridad es que le dices que por qué te pide a ti el carnet y se lo pide a los demás no se lo pide, o porque lo han mirado de manera altanera o no sé qué. Eso ya es atentado a la autoridad según la ley Mordaza que estamos pidiendo tantísimos años ya que se quite. O sea que Ajá. la libertad sindical es una quimera y luego hemos tenido también aquí en Valencia, y además son de comisiones, ni siquiera son de CGT, 7 personas que los han despedido en una empresa de Aguas de Valencia, que tiene varias empresas del grupo ese,
por convocar elecciones sindicales. ¿Eh? por convocar Y también, elecciones. sí, 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 al poco de hacer la candidatura y de presentar y tal, le llegó una carta y las despidieron. Lo van a ganar seguramente, pero bueno, ya veremos luego si consiguen el reingreso y todo el daño que han sufrido, ¿no? Y luego hay también la presidenta del comité de empresa de H&M, una de estas tiendas de moda tan famosa, esta sí que es del CGT, presidenta del comité, que también la han despedido pues por las huelgas y los conflictos que han desarrollado en esta compañía de tiendas para conseguir derechos y han conseguido bastantes avances. Pero la represalia ha sido despedir a la presidenta del comité de empresa. Y no te digo ya en la cantidad de fábricas y sitios que no te puedes afiliar al sindicato que tú quieras, ¿eh? Porque la libertad sindical debería permitir y proteger ese derecho. Tienes que afiliarte al sindicato que dice el amo, ¿eh? Y hay otros que están prohibidos. Y si te afilias o haces elecciones, pues luego ves las cosas estas que pasan. Es decir, que lo de la libertad sindical es un anhelo, es una reclamación, pero que por desgracia ni la Constitución ni ninguna ley lo protege. Y Ujú. la prueba pues, son todos estos casos que estamos viendo de gente que por participar en huelgas, en piquetes, recibe multas. Tuvimos también al compañero de CGT de Castelló, que estuvo también a punto con varias multas, que luego unas pues las han quitado, otras no, pero porque ha habido presión, ha habido apoyo, si no seguramente las tenía que haber pagado. Y era por llevar banderas de plástico, porque dice, aunque son de plástico, pero eso se puede convertir en un palo, en un arma agresiva. O sea, todas esas tonterías, pero dicen que le ha faltado el respeto o que has provocado desórdenes o lo que sea. Y como su palabra vale mucho más que la tuya, pues al final te toca pagar o ir de abogados y de juicios. Es decir, que la libertad sindical está muy, muy perseguida en este país. Bien, con lo que decíamos antes, con un gobierno de izquierdas, el más progresista de la historia, Claro, está ese es el sucediendo problema, esto. ¿no? Que no hay que olvidar que la Policía Nacional obedece órdenes del gobierno central o de sus gobernadores o delegados de gobierno. En todas las provincias, en todas las No son comunidades, fachas, no los son jefes de la fachas. policía son del PSOE. ¿Eh? Es decir, Además, militantes muy fieles porque controlan un sector importante. Entonces son gente de confianza del partido. En todas las provincias, en todas las comunidades, el delegado o el subdelegado del gobierno, militante del PSOE. Ahí no hay profesionales de profesiones liberales o gente que la cogen porque es técnica, como pongamos en Hacienda o en algún sitio. Aquí son todos militantes del partido. te digo que volvíamos a lo que hablábamos antes de la desilusión de votantes de izquierda, porque como acabas de decir, todas estas denuncias, esta aplicación de la ley Mordaza, esta represión sindical por parte de la policía, viene de obedecer órdenes de arriba. Y arriba está el delegado del gobierno que obedece al partido PSOE, Sumar y Sí, sí, Alegaños. claro. No es, Es no una son, línea directa. no son los fachas del PP los que están montando esta ataque a la libertad sindical, ¿no? Franco tenía un gobernador en cada provincia, que era el jefe local del movimiento, o jefe Sí. provincial del movimiento, que era su hombre de confianza en esa provincia o en esa ciudad. El gobierno de ahora, progresista, tiene una persona progresista, un hombre o una mujer, que es su delegado o su delegado del gobierno en ese territorio. Y obedece órdenes directas. Aquí no hay el parlamento autonómico ni cosas de estas. El delegado da las órdenes a la policía y las recibe desde arriba. No del presidente de la Generalitat, no, lo recibe del gobierno central. No te digo yo que el presidente no le llame para pedirle favores, para decir no me metas la manifestación por aquí, no le pegues mucho a estos que luego me protestan a mí, pero la orden viene como siempre de arriba, ¿eh? Y son ellos los responsables. Eso no Bien, lo puede olvidar la gente. bien, lo decía por aclarar cosas, porque alguien puede estar pensando, claro, aquí Claro, en tenemos, Valencia es que como está a la derecha, vamos a la no, derecha, aquí es que son a la los derecha sí, pero en la policía la manda a la izquierda. Bueno, la supuesta izquierda. Y en la todas las ciudades. una famosa delegada de gobierno que tiene ahora muy buena prensa y muy, Claro. y muy buena, digamos, carrera política por delante, porque parece ser
la señora delegada del gobierno puede ser candidata incluso a la alcaldía de Valencia, ¿no? Sí, sí, luego se reciclan, luego pueden aparecer en cualquier otro sitio. Se ve Bueno, que lo de pues esa, es una plataforma de lanzamiento, lo de haber sido delegada del gobierno. no, lo decía Vais porque abriendo camino. esa señora, ya que hablabas de los piquetes en la huelga general, esa señora sería, supongo que tendrá algo que explicar por qué la policía impedía a los piquetes, que es un derecho constitucional, los piquetes en una huelga tienen el derecho constitucional de informar a los Claro, trabajadores. además hay sentencias, hay sentencias. Bueno, ¿por qué la policía impedía a los piquetes? Bueno, esa policía obedece a la delegada del Obedece gobierno. órdenes, está claro. Vale. Igual que también hay sentencias que dicen que los servicios mínimos, si son abusivos, los anulan, pero claro, los anulan 5 meses después. Sí. Pero también son incumplimientos de la ley, pero bueno, da igual, porque lo que se trata es de en ese momento que tú impidas que se desarrolle una protesta o que la gente ejerza su libertad. Lo tuvimos también con la primavera valenciana. También había un delegado del gobierno, aquel que decía el enemigo y todo eso. Es decir, Bueno. eh, estamos rodeados. Bien, Antonio, acabamos aquí, ¿vale? Pues muy bien, pues nada, pues un saludo para toda la audiencia y para la gente de la emisora. Hasta la próxima. Bien, nos oímos. Que vaya bien, que De haya acuerdo, salud. hasta luego, salud. Salud.